Esta es una producción de actualidadradio.com. Damos la bienvenida a Julio Aro. Julio Aro es un argentino, vive allá en el Cono Sur. Es un ex combatiente de Malvinas, de la guerra de las Malvinas, en que yo siempre digo que, no lo digo yo, me adhiero a ello, lo dijo Oriana Fallaci, que fue una gran corresponsal de guerra, que ella siempre se identificaba con el soldado de trinchera, que ponía el pecho, que arriesgaba la vida, que muchas veces la perdía, que tenía que matar, que es una cosa terrible, sin importarle a ella de qué lado estaba el soldado. Y yo adopto ese lema, así que mi respeto por ti, Julio. Muchísimas gracias. Yo fui militar, pero lejos de retaguardia. No, para nosotros es muy... Todo lo que vos decís es muy importante. Necesitamos visibilizar la causa de lo que fue Malvinas. Los que hemos vivido el horror de la guerra, estamos buscando permanentemente bregar por la paz. Y además que ustedes pelearon como unos leones. Los argentinos sí perdieron ante una potencia militar muchísimo más poderosa en equipo, etcétera, pero el que estudie la guerra es una cosa terrible. Lamentablemente los seres humanos escribimos la historia con la guerra y con la sangre, con la vida de gente, del joven que fuiste tú. ¿Qué edad tenías tú cuando? 19 años. 19, eras un niño. ¿Cómo es que te reclutan? ¿Cómo es que participas en Bueno, la invasión? en ese momento el servicio militar era obligatorio, o sea que no tenías la opción de decir voy o no voy. Había que cumplir el servicio militar obligatorio. Yo a los 18 años, como pedí prórroga es pedir un año más de posibilidad de no ir porque estaba estudiando. La hice con esa clase 62 al servicio militar y durante 8 meses hice toda la conscripción, ¿no? Con un montón de actividades, pero jamás me imaginé que íbamos a ser parte de un conflicto. ¿De qué parte de Argentina eres tú? Hoy vivo en Mar del Plata, pero soy nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde estaba el cuartel del Regimiento 6 de Infantería. Entonces mis padres eran muy humildes y estaba la posibilidad, después de cumplir determinada cantidad de meses, 8 meses en el servicio militar, de haber una baja especial para aquellos chicos que tenemos que salir a trabajar, ayudar a nuestra familia para mantener la casa. Así que tuve la suerte que en esa baja en diciembre salí del servicio militar y prometí con un compañero no regresar nunca más. Esa promesa nunca la pude cumplir porque yo estaba trabajando de mozo en un bar. El 2 de abril mi mamá me dice que Argentina había recuperado las islas, pero jamás me imaginé que iba a ser parte. Me fui a trabajar como todos los días a la noche y empezaban a venir compañeros de otros lados cerquita de Mercedes y digo, ¿qué hacen acá? Dice que a vos no te llegó, ¿qué? La carta. ¿Qué carta? Una carta de presentación. Así que no me animé a ir a mi casa, mandé a un compañero mío que trabajábamos juntos, fue hasta mi domicilio y estaba mi mamá con la carta en la mano que me habían convocado. Así que dejé la bandeja y fui a mi domicilio, agarré la ropa que tenía y me fui hasta el cuartel. En ese momento el regimiento te retiene el DNI, que eran las libretas de antes, y a los que éramos de Mercedes esa noche nos hacían dormir en nuestras casas, pero había que presentarse el otro día a las 6 de la mañana. Así que me fui a mi casa, dormí lo que pude, y a las 6 de la mañana me despedí de mi familia, iba caminando y miraba para atrás, veía a mi vieja, a mi viejo, y paradito en la puerta. ¿Que fueron a la guerra contigo? Sí. La familia de los militares tienen que ser honradas también porque no están presentes donde está sonando la metralla de la guerra, pero están allí espiritualmente y es un sufrimiento terrible. Yo me imagino que cuando tu mamá sabe lo que es la carta esa y tu papá se emocionan también, ¿no? Sí, y mucho sufrimiento. La última noticia que llegaron, que gracias a Defensa Civil, era que yo le había mandado una nota, una carta, que estaba con 2 suboficiales, el sargento Ayudante Aguilar y Ochoa, y con otros grupos de compañeros, y la noticia que llega a Mercedes, que habían fallecido 2 personas. Una de ellas era Aguilar. Entonces la otra persona no sabía si era yo o era Ochoa. Y la verdad que eran Aguilar y Ochoa. Esa bomba que los mata a ellos, a mí me tira para atrás y me salva la vida. Por eso
todo lo que estamos haciendo, lo que pudimos regresar y todas esas personas que yo digo, bueno, me tocó volver. ¿Qué hago con esto que me tocó volver? Necesito devolverlo de alguna manera. Sí. Tú sabes que quienes sobreviven la guerra, aquí en Estados Unidos se dice que muchos de ellos, quienes sobreviven la guerra habiendo estado en la guerra, y quienes sobreviven la guerra vistiendo un uniforme, pero lejos de la guerra, y siempre tiene que haber una retaguardia, y no necesariamente es porque tú lo quieres, es lo que te lo mandan, que a veces es más difícil si tú sabes que hay otros muriendo y tú estás lejos. Dicen que hay una suerte de síndrome que se llama Survivor's Regret, que de que te planteas tú, bueno, ¿y por qué murieron? Tal cual. ¿A ti te pasó eso? Sí. Y uno lo siente, ese sentido de culpa a veces. Sí, así mismo. ¿Por qué me tocó? ¿Por qué volví y no volví? ¿O por qué no fui? Y hoy al tiempo, a los años, uno entiende, con esto que hemos pasado la pandemia, cuando llegamos al regimiento o al cuartel para que estaban toda la familia esperándonos, y había grupos, como esas burbujas que había antes, pero grupos familiares, y no había un solo grupo familiar que no lloraba. Entonces yo llegué a mi grupo familiar y todo el mundo lloraba y te abrazaba, y todos le pasaba lo mismo. Pero me di cuenta con el tiempo que el grupo familiar que lloraba al lado mío era porque su hijo no había vuelto. Y el otro era porque su hijo no había vuelto. Entonces fue muy duro. Y cuéntanos de los esfuerzos que tú has hecho, porque el Camposanto, donde están descansando tantos argentinos, y no, yo no voy a entrar en el tema histórico aquí de a quién pertenecen las Malvinas o las Falklands, como le dicen los ingleses. Tiendo a favorecerlo a ustedes, por cierto, a los argentinos, ¿no? Identificarme con ustedes, pero están descansando en una tierra que Argentina siempre reclamó como suya, ¿no? Sigue haciéndolo en los tribunales internacionales, ¿no? Pero cuéntanos tu trabajo de que se mantenga el Camposanto, de que las cruces tengan los nombres de los caídos, y cómo iniciaste y cómo has logrado todo lo que has podido lograr. Nosotros arrancamos en el año 2008. Yo tengo la necesidad de encontrar a Julio, que fue en el 82. Porque en el 2008 no era, el Julio que había vuelto no era el mismo Julio que fue. Y tenía la necesidad de encontrarme. Así que me preparé un viaje personal para regresar a Malvinas. Me fui a Malvinas solo. Te puedo decir que hoy como profe, la cantidad de huesos que tenés, los litros de sangre que producís, lo que no te puedo decir, las lágrimas que tenemos. Porque cuando paré en Malvinas, no paré de llorar durante toda la semana. Comprendí el horror de la guerra, comprendí donde habían combatido mis compañeros, que yo no estuve, que estuve en otros lados, recorrer los campos de batalla, y fundamentalmente cuando visité el cementerio de Darwin. Cuando iba a buscar a mis compañeros en las cruces, con los nombres, la mayoría de ellas decían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios. Me recorrí de punta a punta y había más de 126 placas con ese nombre o esa leyenda horrible. Entonces mis compañeros, algunos no los encontré. Esa placa, digo, la que literalmente me parte la cabeza. Cuando regreso a Mercedes, le cuento a mi mamá y mi vieja me dice, yo no hubiera dejado ni un minuto de tu vida, de mi vida sin buscarte. Digo, algo más tenemos que hacer. Armamos un proyecto que se llamó Identidad Compartida. Colocar una mamá inglesa y una mamá argentina, ambas madres con sus hijos muertos, y preguntarle quién ganó la guerra. La respuesta C fue: las dos perdimos la guerra. Perdimos a un ser más querido, un hijo. Eso fue que hace que Sama 82, un grupo de veteranos ingleses, me inviten, a través de María Laura Vignol, una corresponsal de Clarín, me inviten a Londres. El 17 de octubre del mismo año yo estaba invitado a Londres. El día 14 de octubre despido a mi hermano que se muere y dejo a mi mamá con un hijo que vio agonizar, morir, enterrar sin consuelo. Hasta el día de su muerte no tuvo consuelo. Me quería imaginar esas mamás que vieron a sus hijos irse y ni siquiera sabían que habían muerto, ni no le dijeron dónde estaba. Entonces no hablo inglés, no digo ni una palabra en inglés, y ellos sabían y nos ponían traductores.
Y en esos traductores, cuando llegamos el 17 de octubre a Londres, uno de ellos en un momento determinado fue Jeffrey Cardoso, que, como iban cambiándonos siempre, yo terminaba siempre la frase diciendo que no entendía el cementerio, que para mí era una porquería, porque no podía haber tantas cruces con esa leyenda. Cuando le toca a Jeffrey decirle eso, a traducirlo, él se tira para atrás de la silla, se agarra de la pera, espera un ratito y le comunica. No sé lo que le habrá comunicado. A partir de ese momento, Jeffrey fue siempre nuestro traductor hasta que nos fuimos. Él dice ahora que veía una pena en nuestro corazón tremenda. Nos invita a tomar una cerveza el último día, y tomando esa cerveza, dice que nos cuenta quién era, recién ahí quién era, qué es lo que había hecho, y que tenía algo para nosotros que nos iba a ser de mucha utilidad, que no era secreto, que lo tenía los militares de ellos, el gobierno nuestro, la Cruz Roja Internacional, y ahora nosotros. Nos dio unos papeles con informes de detalles de dónde encontró los cuerpos, cómo tenían, las pertenencias, fotos tremendas, un informe impresionante. Entonces digo, debajo de esa cruz hay un cuerpo. Venimos a la Argentina, lo hacemos traducir, todos esos papeles estaban en inglés, y verdaderamente debajo de cada cruz había un cuerpo. Así que empezamos a armar un grupo. ¿Cómo hacemos para poner esto en marcha? Hablar al equipo argentino forense. No podíamos llegar a la presidencia de la nación. No éramos como una locura lo que queríamos hacer. Quien nos dio una mano muy importante, fuera del entorno político, sino en la parte humanitaria, fue Roger Waters, que habla con la presidenta en su momento, que era Cristina, y de ahí es donde nos convocan para ver qué es lo que queríamos, porque no podíamos llegar. Así que a partir de ahí se arma un grupo muy lindo, donde recorremos a lo largo y a lo ancho del país buscando a las mamás, para preguntarles si realmente ellas necesitaban saber en cuál cruz estaban su hijo. Y nos dijeron que sí. Claro. Así que una de las mamás dijo, mi hijo está para mí en su tierra, no está usurpando nada, pero yo quiero saber dónde está, porque cuando fui lo recorrí todo el cementerio y no lo encontré. Tengo miedo que esté pululando por ahí, dando vueltas. Entonces, la verdad que el resultado fue maravilloso. Todas las muestras fueron positivas, estaban todos los cuerpos en perfectas condiciones para ser analizados, gracias al trabajo maravilloso de Jeffrey Cardoso, con 2 bolsas mortuorias, con un cajón. O sea, pudieron desenterrar los cadáveres. Se pudo desenterrar cuerpo por cuerpo, de a uno. Se llevaron a analizar en el mismo cementerio, se armaron los containers se llama lo sucio, donde entraban los cuerpos, laboratorio. Se sacaba un diente o un pedacito de hueso, se ponían en un tubito de ensayo y se mandaban a analizar a Córdoba y algunos a España y otros a México para cotejar las diferencias, y dieron que al día de hoy hay 121 compañeros identificados. Recuperaron su nombre, su rostro, su identidad, y las mamás cerraron su duelo. Soy el tipo más rico desde lo emocional que existe en el mundo, porque conozco las historias de todas y porque pude llevar a todas las mamás a las islas. Tengo más de 9 viajes a las islas. Y ver a esas mamás de hoy, de 90 años, arrastrando los pies, viniendo de Chaco, llegar a Buenos Aires, subirla en otro avión, llevarla a Malvinas, que no han volado nunca, ir en el colectivo hasta Darwin, verla como la bajábamos, con su andador, arrastrando los pies, con la cabeza agacha, la espalda toda encorvada, llevarla hasta la tumba de su hijo que ya tenía el nombre, ponerle una sillita, sentarla, ella agarrando la cruz y diciendo, te encontré, hijo. Escuchar, cuando uno se ponía atrás, cómo le hablaba de todo el amor que le había quedado. Le contaba que su papá había fallecido, pero que tenía 5 sobrinos, cómo se llamaban, qué es lo que hacía. Es algo tan maravilloso que es muy difícil de explicar, de expresar con palabras, y soy el afortunado que los pude vivir. Y aparte, una vez finalizado, después de estar 3-4 horas con ella, cuando nos teníamos que regresar, esa mamá ya no necesitaba el andador. Esa mamá ya no caminaba corva. Esa mamá llevaba la frente bien en alto y tenía en esa arruga tan linda, digo, en ese mapa de la vida, un cejo de felicidad. Porque por fin, después de 35 años, sabía en dónde estaba su ser querido.
Hemos escuchado una crónica de guerra, de lo que es la guerra. En resumidas cuentas, hoy tenemos dos guerras que arden, una en Europa, en Ucrania, y otra en el Medio Oriente. En ambos lados hay madres así, hay hijos así, hay rusos jóvenes, carnes de cañón, creo yo, que han enviado a invadir a un país, a violar su soberanía, pero que son seres humanos y tienen esa mamá que tú has nombrado, y a lo mejor hay jóvenes rusos enterrados en territorio ucraniano, y hay ucranianos, por supuesto, y en el caso de esta guerra en Ucrania, mucha muerte civil también. En Israel ocurre lo mismo, pierden la vida soldados israelíes, pero también gente de Gaza. Has narrado elocuentemente lo que es la última consecuencia de la guerra. Hubo allí también soldados británicos que murieron, marineros británicos. Fue una guerra breve, pero fue una guerra feroz. La guerra de las Malvinas es una de las guerras más feroces que ha habido, y pelearon como leones ambos bandos. Yo creo que los seres humanos tenemos que admirar la valentía del que humildemente, de gente joven, en la plenitud de la vida, con todo un futuro por delante, van. Tú no huiste, no te fuiste para Brasil, cumpliste probablemente con mucha duda y hasta mucho temor, me imagino, pero lo hiciste. Sí, sin duda. Y mira, nosotros con toda esta experiencia, con todo lo que hemos vivido, hemos aprendido día a día, aprendemos. Y el diamante en bruto, lo que hay que cuidar más que todo, es a la familia, es a la mamá. Sí. Nosotros hoy desde Mar del Plata hacemos 2.000 kilómetros para llevar insulina a una mamá que pidió un hijo a la patria, que no se la da el Estado. Entonces pasa como en Argentina como en cualquier otro lado del mundo. Tuvimos la suerte de ser postulados con Jeffrey para el Premio Nobel de la Paz, que nunca lo ganaremos, no nos interesa, pero sí nos pusimos con todo el equipo en forma gratuita a ir a Gaza, donde quieras, a ayudar a la familia, a recuperar de sus cuerpos. Necesita el ser humano cerrar su duelo. Murió, pero saber dónde está, tener algo, saber algo de él, no tener esa duda. Así que siempre estamos a disposición para ayudar. Cicatrizar una herida que está abierta y que está manando sangre, aunque siempre queda la cicatriz de la pérdida de un ser querido en una guerra. Sí, no está abierta la herida, se cierra la herida como han hecho ustedes con esos 120 y pico de familias argentinas que perdieron a jóvenes en la guerra y que están enterrados en tierra lejana. ¿Hay algún proyecto de regresar los cadáveres a la Argentina? No. La mayoría de los padres, cuando se hizo este planteo, había un protocolo que armar, que lo hizo la Cruz Roja Internacional, porque hay un consentimiento informado. Hay papás que no quieren que se dé a conocer, que se dieron casi todos, y otros respetar la voluntad del familiar, que es el único que puede decidir. Claro. Y en esas preguntas se le preguntaban también si querían traer o no el cuerpo, y la mayoría lo quisieron dejar junto con sus compañeros. Así que uno solo se trajo. Te queremos agradecer tu trabajo, Julio, que te queremos agradecer tu presencia hoy, y cada vez que vengas por Miami, visítanos. Yo creo que esto es un tema que no puede agotarse. Yo te agradezco y permitime decirte algo. Ustedes son tan importantes y los seguimos necesitando, porque todavía me faltan 5 compañeros a identificar. Y esos 5 que me faltan identificar es porque no encontramos al familiar. Y de una nota que hemos hecho con Diego en su momento, han escuchado personas de Miami, han escuchado personas de las Islas Canarias. ¿Tienen los nombres? A lo mejor no podemos dar los apellidos. No nos permiten. Lo que nos permiten es esto, decir que si hay alguien que conozca algún familiar, amigo, compañero, porque apareció un compañero de escuela de alguna persona que aún hoy está sin identificar, que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo se comunican contigo? A través de la Fundación No Me Olvides, que es www.nomeolvides.org.ar, o a través de la radio donde la están escuchando,
porque te llamarán a ti y Diego le pasará el contacto. Porque gracias a eso, el soldado número 100, Baldini, apareció de una nota que hemos realizado desde Miami, con repercusión en Canarias, llamaron de Canarias y apareció un sobrino de Baldini, que nos dijo en dónde estaba enterrado la mamá y el papá. Julio, de nuevo, muchísimas gracias. No, un abrazo y gracias a vos. Esta es una producción de actualidadradio.com.